cita de 2000 que sí, bueno, vamos a Santiago Medio, que es el... Sí. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la librería Robinson. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Mata, que pues lo primero agradecerle que haya escrito este libro, la verdad que está muy bien y que viene a llenar pues un área de interés, la verdad que no cesa, porque es un tema que a todos nos aficionados a la historia naval nos gusta mucho y nos interesa mucho y nos gusta ver siempre nuevos puntos de vista y nuevas producciones. El libro la verdad es que está muy bien, se nota que es un libro que está bien investigado y trabajado, y además es un libro que hace unos análisis de todo lo que pasó, partiendo de las cifras y partiendo de todo, que deja, pues ya desde el principio pues nos hace plantearnos pues cosas que siempre habíamos creído que eran de otra manera. La verdad es que en ese sentido está muy bien y en ese sentido me ha gustado. Y luego la historia es, pues como siempre, fascinante y desde luego que no defrauda. Y la verdad es que Santiago, enhorabuena por el libro y muchas gracias por haberlo escrito, y te animo a seguir escribiendo cosas relacionadas con el mar y con la náutica y con la historia naval, porque a nosotros es lo que nos gusta y lo que nuestro público nos pide. Y también está con nosotros Arteseros, que va a hacer va a hablar muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Que no me conozca, me llamo Alfonso Arteseros y la verdad es que soy amigo del autor. Entonces me dice, ¿me acompañas? Y digo, claro que sí, que te acompaño. Pero le pregunto y me sorprende porque yo sé de tu afición por las maquetas de barcos, pero no sabía que te habías metido en este charco, investigar algo que para mí me apasiona pues desde que era niño. Recuerdo cuando mi padre me llevó a ver la película basada en la obra de Julio Verne, de 20.000 leguas de un viaje submarino, y la verdad es que quedé flipado con el tema del submarino de aquella película. Ya ha corrido ya, estoy hablando de bastante más de medio siglo, o sea, cerca de 60 años, cuando vi esa película. Y desde entonces la verdad es que me ha encantado todo el tema de lo que son los submarinos. Y tengo mucho material y mucho archivo del tema de submarinos. El más antiguo que tengo pues es que tuvo que ser remolcado el traslado del primer submarino, además de español, a España y atravesando el Atlántico. Esta vez me han mandado el libro con tiempo y la verdad es que no me lo he leído todo, pero un tanto por ciento muy amplio, y lo que a mí me tenía intrigado era que cómo había tenido la capacidad de haber buceado tanto en el tema de justamente este periodo de tiempo que fue la Segunda Guerra Mundial y el papel y las circunstancias y la costa española con el tema de este artilugio que es el submarino, y en este caso de la Armada Alemana. Pero él me dijo que ya estuvo unos cuantos años trabajando en el tema y que esto había sido algo que había cerrado el círculo, que lo habías ampliado, ¿no?, con el tema de tu investigación. A mí el tema, con el trabajo que me vengo afortunadamente y por otros motivos desgraciadamente dedicándome a la investigación, a la recopilación no solamente de archivo fílmico, sino de testimonios que tienen que ver con nuestra historia del siglo pasado, del siglo XX, he tocado el tema también de los submarinos y algunos temas que para mí me sorprendieron y me impresionaron mucho, como este no es el caso, el tema de los italianos, pero yo he tenido ocasión de desplazarme a Roma y estar en la casa del almirante Notari,
incluso cenar con él y poder entrevistarle. El almirante Notari fue el artífice de los Mayali, de los cerdos, de los mini submarinos, que operaban en 3 puntos, la isla de Malta, etcétera, pero lo que nos importa y nos toca a nosotros, a los españoles, fue que en la bahía de Algeciras operaron y partían de una base de mini submarinos, que era un barco que aparentemente estaba averiado, era el Olterra, que estaba atracado en el puerto de Algeciras, y bajo la línea de flotación del Olterra estaban esos mini submarinos. Y no solamente tuve ocasión de estar con él, porque él era el almirante, que era, pues, además fue el jefe de todas las fuerzas especiales de Mussolini y fue el creador de los Mayali, sino estuve con 3 pilotos de esos submarinos, de esos mini submarinos, que iban cabalgando, eran como una especie de torpedo, llevaban la carga, se enganchaban al barco, que querían hundir, retornaban otra vez a la base de mini submarinos, que era el Olterra, que yo tuve ocasión de ver la brújula del Olterra, porque lo tenía una mujer que fui a entrevistarla a Génova, no a la calle donde está la sede del PP, sino a Génova, en Italia, y me llevé la sorpresa de que tenía. Esta era la dueña de Villa Carmela, que era donde salían los hombres rana, que ponían las niñatas, las minas, a los barcos, que luego tanto lo que colocaban, las cargas explosivas que colocaban en el casco por la parte de abajo, los Mayali, los hacían también los hombres ranas que salían de esa residencia que se llamaba Villa Carmela, que me hizo mucha gracia porque hay películas, los ingleses han hecho una película y hay una actriz que representa el papel de esta mujer, que estuve con ella y que tenía del Olterra, ¿no? Esto con el tema de los italianos. Con el tema de los alemanes, yo creo que la experiencia más importante que he tenido, y fue el año pasado, es que yo he conocido al único superviviente de los 9 supervivientes que quedaron después del incidente que tuvo el U-77, que está en Calpe, y concretamente está en la línea del Cabo Lanao, que la línea que va del Cabo Lanao a Ibiza. Y esto fue aviones precisamente de Gibraltar, los que primera 2 aviones atacaron el submarino y fue averiado, y al cabo de un tiempo fue averiado y no podía sumergir. Y entonces, al cabo de 1 hora o así, aparecieron otros 2 aviones y remataron el submarino. Y entonces hubo una orden del capitán del submarino, estoy hablando ya del submarino alemán, del U-77, hundieron, ya estaba herido de muerte, se hundía el submarino y dio la orden de abandonar el barco. Tengo aquí apuntado, que me lo ha dado mi amigo Fernando Navarrete, todos recordaréis, es un realizador de televisión histórico, es el que hacía, entre otras cosas, los programas de Íñigo, de muchos programas de televisión. Pues es un apasionado del tema de los pecios, de todos los barcos que hay hundidos en la costa española, y sobre todo de aquella época, y sobre todo submarinos alemanes, que hay bastantes. Ahora pasaré a hablar de alguno de ellos, ¿no? Pero este me apasiona porque es que él ha llegado a tomar imágenes de ese submarino. Yo las he visto, yo no he buceado porque yo, entre otras cosas, por no saber, no sé ni nadar. Pero él, con unas cámaras que estaba entusiasmado y que las adquirió, le llegaron de Estados Unidos, unas cámaras especiales, etcétera, y con buceadores que están colaborando con él, están trabajando ahora en un documental, y yo estoy siguiendo el proceso de ese submarino. Hubo 37 muertos y 9 supervivientes. Y en la actualidad vive un superviviente de esos 9 que se salvaron, que fueron rescatados por pescadores de Calpe, de aquella época, y pisaron suelo español, estuvieron aquí, y este hombre lo fuimos a visitar, reside en Múnich, y yo fui con Fernando Navarrete a conocerle y a entrevistarle. Yo, en una época de mi vida, tuve un apartamento en un lugar que se llama Costalita, que pertenece a Estepona, pero está prácticamente colindando con San Pedro de Alcántara, y ahí hay una zona que debe de haber, ¿no? Hay un banco de pesca, porque yo, desde mi terracita,
veía todas las noches con las luces a los pescadores y tal, y tengo perfectamente documentado que hay un pez, hay un submarino, y además exactamente igual que el que hay a la altura más o menos de Málaga, que no se puede ni tocar porque está la tripulación dentro, o sea que eso creo que se respeta y está totalmente prohibido hacer inmersiones y ni aproximarte siquiera al submarino, porque es una tumba, ¿no? Y luego pues tengo referencias importantes, bueno, todos sabemos, y tú creo que lo has desarrollado, ¿no? Lo de los submarinos que aparecieron en las costas gallegas, en la propia ría de Vigo, y luego está, todavía no se ha hecho, es un programa de los tantos proyectos que tengo yo, porque tengo material suficiente, que es el papel que tuvo España durante esa Segunda Guerra Mundial, que no fue solamente lo que me contaba don Ramón Serrano Súñez del encuentro del Gaya, o luego cuando unos meses después se encuentra con Adolfo Hitler en el Berghof, en su residencia de invierno, etcétera, sino el papel que tuvo España, pues por ejemplo, con el tema de los submarinos, porque en Menorca había un servicio de repostaje de los submarinos, en la isla de Menorca. Y luego, un tema que eso no lo investigué yo, fue un amigo mío, que es un apasionado de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que concierne, sobre todo a la Roca, a Gibraltar y a la colaboración de España con aquellos momentos, con el Tercer Reich, etcétera, que es los marines españoles que se trasladaron a Alemania con uniforme español, y en Alemania se cambiaron de uniforme, pues claro, trasladaba al mar algo parecido a la División Azul, y que embarcaron en submarinos en el mar Báltico. O sea que hubo españoles, marinos españoles, en submarinos alemanes, cooperando y colaborando en el mar Báltico. Pero como aquí de lo que se trata es de hablar de mi amigo Santiago Mata y del libro este, pues yo ya le tengo, lo voy a guardar con mucho cariño, tenía que haberlo traído para que me lo dedicara, pero ya habrá ocasión, pero sobre todo, pues para mí vuelve a ser otra herramienta de trabajo para consultar, porque por lo que he visto te lo has trabajado, o sea, lo que en mi época de rock decíamos te lo has currado y está muy bien documentado, o sea que es un trabajo que has realizado sobre un trabajo que ya tenías realizado. Entonces, pues a todo el mundo que hace un trabajo tan bien hecho le tengo que dar las gracias, y entonces muchas gracias, Santiago, y estoy muy orgulloso de ser tu amigo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alfonso. Entonces yo simplemente podría enrollarme mucho, pero si queréis cuento un poquito el origen del libro, para que se vea esto que ha mencionado, de que tiene el origen, evidentemente aquí late una afición de juvenil o casi infantil que son, no, de la lectura de libros de los bélicos, todas estas cosas que no. Y en un momento dado, viviendo en Viena, colaboraba yo con una revista Serga de la editorial Almena, y propuse hacer unos reportajes, unos artículos, o un artículo, en principio pensaba un artículo sobre pecios de submarinos y cosas así. Y aquello empecé a hacerlo, y se fue creciendo tanto que al final dije, oye, escribo un libro porque esto ya no nos cabe ni en un extra de la revista, ¿no? Entonces, un problema que había eran las imágenes, y por eso te traigo todas estas imágenes, que son las que conseguí, porque claro, los libros hay que ilustrarlos, y las imágenes, oye, por sentaros, porque si no va a dar... A ver si es por aquí. Hay 3 o 4 sitios más ahí. Yo desde aquí veo 4 sitios. Es que me ha apagado que estéis ahí. No os podéis sentar delante. Total, que hay un archivo de mi historia submarina en Cuxhaven, en Alemania, pero estos cobraban pues, a lo mejor 50 euros por una foto. Entonces, yo lo que hice fue comprarme un libro que venía todos los comandantes de submarinos alemanes, y me miré quiénes habían nacido en Austria. Y entonces salían 20, de los cuales 10 habían muerto en la guerra y 10 habían sobrevivido. Entonces me tiré de la guía de teléfonos y localicé a los 5 que aún vivían, o familiares de ellos. Y entonces fui a visitarles y me dieron estas fotos que
que son buenas, ¿no? Hay una buena colección. Entre ellas están las fotos de... Hay uno que estuvo en el Estado Mayor, que se llama Karl von Dauleski, Karl Dauleski von Eichhorn, se llama. Este estuvo en el Estado Mayor del año 26, o sea, desde antes de que Hitler tomara el poder, o sea, prácticamente desde el principio que empezaron, ni siquiera había submarinos en el año 26. Y claro, estas fotos que sale Dönitz y que sale el Estado Mayor son súper. Hay algunas muy buenas, porque Dönitz riéndose pues no es una foto muy habitual. Claro, pero de carrera porque está de carcajada. O sea, bueno, hay fotos buenas. Entonces, en el 2003 saqué un libro. Yo quería objetivar un poco este mito de los submarinos alemanes como los alemanes, que un gran peligro, parece que estuvieron a punto de ganar la guerra, y esto a ver cómo se puede objetivar, porque lo único seguro es que fue el arma que sufrió mayor atrición en toda la guerra. O sea, el 70% de los submarinistas alemanes murieron en la guerra. Fue la más castigada, más que el Bomberkommando inglés, que perdió el 50% de sus efectivos. Los submarinistas alemanes murieron, pues eso, hasta la apuntadora, murió todo, ¿no? Entonces dices, claro, hombre, cuando uno pierde una guerra es lógico que sufran más bajas que el enemigo, ¿no? Pero dentro de todas las unidades de aviación, de marina, de tierra, la que más bajas tuvo fue la más submarina. O sea, que no quedó ni uno, ¿no? Entonces dices, ¿cómo se puede compatibilizar el mito de que esos tíos eran unos monstruos, es que estuvieron a punto de ganar la guerra y luego que no quedó ni uno? Entonces eso es un poco... no cuadra, ¿no? O sea, era un poquito la primera señal de alarma de decir, a lo mejor esto no es cierto, ¿no? Y entonces a partir de ahí, intenté objetivar eso que llamamos eficacia, y que yo bueno, aquí si compráis el libro, pues hay unos gráficos sobre eficacia. Yo digamos, lo que hice fue eso, intentar objetivar la eficacia en base a lo que ellos se proponían, si consiguieron lo que se propusieron. Otra cosa es preguntarse si eso que te propones realmente te va a llevar a ganar la guerra, porque si te propones un objetivo que no te lleva a ganar la guerra, puedes conseguirlo, pero no es eficaz en ese sentido, ¿no? Bien, entonces, como el objetivo que se había propuesto Dönitz era hundir barcos de mercantes, ¿no? Toneladas, la guerra del tonelaje. Y que hundieron bastante. Pues entonces, la cuestión es decir, a ver, el gráfico típico que pues aquí sube, baja, tal, y con unos picos en el año 42, tal, y luego en el 43, pues baja. Entonces, yo lo que hice fue poner eso en relación al número de submarinos que están alistados, y luego al número de submarinos que se pierden. Eso lo llamo rentabilidad, por así decirlo. Eficacia es decir, ¿cuánto se hunde dividido entre el número de submarinos? Eso es la eficacia por cada submarino, se hunde tanto. Eso sería la eficacia. Y luego la rentabilidad es decir, de los submarinos, ¿cuánto se hunde por los submarinos que pierdes? Pues hemos hundido 200.000 toneladas, hemos perdido un submarino, hemos perdido dos. Entonces la rentabilidad sería 50.000, ¿no? Y perdido dos. Entonces, y con eso, a ver si eso me da alguna pista más sobre hasta qué punto realmente fueron eficaces o no. Entonces, lo que observé es que la decadencia del arma submarina alemana es perfectamente visible en el año 41. O sea, en el año 41 ya podía decirse, a partir de mayo del 41, podía decirse que los submarinos habían fracasado por completo. Era un auténtico fracaso. Cosa que por otra parte dijo también el Estado Mayor de la Armada Alemana. Entonces, bueno, esto es un problema como muy... digamos, esa es un poco la discusión historiográfica, es decir, no vale decir, bueno, yo digo que sí, yo digo que no, sino pruébamelo, ¿no? Igualamelo, que diría José Mota, ¿no? Igualamelo, ¿no? Pues, entonces, pues, dame un dato, ¿no? Entonces, eso de la eficacia y la rentabilidad, pues, sirve para ver efectivamente eso, que hay un momento de gran eficacia, que es el verano del año 40, verano del año 40, lo que llamaban los humanistas, esto yo lo percibía, lógicamente, ellos se daban cuenta que hundían muchos barcos, ¿no? Entonces, lo llamaban los buenos tiempos, ¿no? Los alemanes mismos se llamaban los buenos tiempos. Entonces, digamos, en el año 2003, cuando escribí el primer libro, bueno, no es la primera edición, porque esto es un libro, digamos, corregido y aumentado, pero por así decirlo, el primer libro titulado U-Bote, yo simplemente lo que hice fue eso, digamos, destruir, entre comillas, el mito de que los submarinos alemanes fueran un arma eficaz. Demostrar que no consiguieron lo que pretendían, eso suponiendo que lo que pretendían tuviera alguna utilidad para ganar la guerra. Cosa que ya también el Alto Estado Mayor de la Marina siempre dudó. O sea, digamos, por así decirlo, los submarinos eran el taparrabos de la crisis marina. Como la crisis marina no podía hacer otra cosa, pues se dedicó a hundir barcos mercantes. Pero no era lo que ellos hubieran querido. Incluso en esto se puede pensar, no, pero es que Hitler, claro, como Hitler era un loco, seguro que lanzó ahí a los submarinos a lo loco y tal. Pues no.
Hitler precisamente era el mayor opositor a la guerra submarina. O sea, Hitler, bueno, pero eso es un tema que sería un tema para discutir mucho. Hitler estaba convencido de que Inglaterra debía estar de su lado y era muy reticente a combatir a Inglaterra. Entonces, hasta el último momento no quiso creer, no es que quisiera evitar la guerra con Inglaterra, él provocó la guerra en todos los sentidos, pero era tan iluso que creía que los ingleses se abajarían y bajarían la cabeza, lo cual es mucho suponer, ¿no? Entonces ahí se equivocó. Pero él no quería hacerles, entre comillas, daño, ¿no? Él estaba convencido de que el mar era para los ingleses y la tierra para los alemanes, por decirlo de una manera así sencilla, ¿no? Y no quería, aunque sí quería tener una armada potente y quería hacer la guerra en el mar, pero él siempre quiso que fuese compatible sus guerras con no estar en guerra con Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Le pilló la guerra, lógicamente, sin suficiente preparación, etc. Y tuvieron que recurrir a lo que tenían a mano, que eran los submarinos. Bueno, la flota de superficie es otra guerra, ¿no? Yo, lógicamente, ahora me tengo que referir a los submarinos. Entonces, a lo que estaba diciendo sobre eficacia, dices, bueno, eficacia, ¿hundieron muchos barcos? Pues claro que hundieron muchos barcos, pero comparemos, ¿no? Si comparamos con los americanos en el Pacífico, pues hundieron mucho menos, mucho menos. Dice, luego, es que claro, la tarea que tenían los alemanes era muy ingente, tenían que hundir 30 millones de toneladas que sumaban las marinas mercantes de Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Es mucho, ¿no? Dice, bueno, sí, con 840 submarinos que llegaban a alistar, te toca, no sé si a 25.000 toneladas por submarino, o las que toque. Que resulta que si divides entre los 250 submarinos que utilizaron los americanos y los 10 millones de toneladas que tenía la marina mercante japonesa, te sale el mismo porcentaje, es decir, que se enfrentaban más o menos a la misma tarea. La diferencia es que los americanos la cumplieron y los alemanes no. Entonces dices, bueno, claro, es que también hay muchos factores, pero lo que voy es a que hay ese tipo de comparación, primero comparación con un factor externo como son los americanos. Resulta que... Y después está la eficacia en esos términos que he explicado antes, que bueno, que se puede detallar. Básicamente, ¿cuál es el cambio que ha dado en esos 12 años desde que saqué ese primer libro? Yo en ese primer libro constaté simplemente eso, que los submarinos alemanes no habían tenido el papel que se les adjudica, que es un papel que se les adjudica a la propaganda, pero no llegué a explicar exactamente por qué. O sea, yo me di cuenta del asunto, pero no lo expliqué perfectamente. Percibo que en el año 40 efectivamente hay un periodo de máxima eficacia, pero no sé por qué. Entonces, en este libro sí ya está todo eso, esas cosas que estaban solamente expuestas están mucho mejor explicadas, en el sentido de ¿por qué la subida de eficacia en el 40? Pues sencillamente porque los ingleses están temiendo una invasión alemana y por temor a la invasión no protegen los convoyes, ¿no? También coincide con que los torpedos de los submarinos no funcionaban al principio y además lo sabían. Esto es curioso, ¿no? Estuvieron hasta mayo del 40, pues eso, casi, no sé, 9 meses. Sabían los de la oficina de torpedos, los técnicos sabían que los torpedos navegaban a una mayor profundidad de la que se les ponía, pero no sabían por qué, y no se lo dijeron a los submarinistas. Entonces los submarinistas disparaban los torpedos y los torpedos fallaban. Y en el caso de Noruega fue una cosa estrepitosa, ¿no? En el caso de Noruega tiraban torpedos y no explotó ninguno, ¿no? Entonces claro, ahí fue un fracaso tremendo. Bueno, en el caso de Noruega era porque, una cosa un poco compleja, pero en fin, que por el excesivo tiempo que estaban los submarinos en inmersión, aumentaba la presión del aire y entonces eso trastornaba el mecanismo que regulaba la profundidad, etc. Bueno, pero lo solucionaron de una manera muy rápida, que fue porque cayó en sus manos un submarino inglés, el HMS Graf, fue capturado por los alemanes, y los tíos, ni cortos ni perezosos, le copiaron las espoletas de los torpedos y ya, con las espoletas de los ingleses. Y a partir de mayo del 40 es cuando empiezan a explotarles los torpedos, o sea, una cosa tan elemental, ¿no? Bueno, pero lo que veis es básicamente eso, que por una parte está la cuestión, digamos, militar, de la guerra, y bueno, analizar todo el tema de los convoyes, también está muy, pues eso, muy estudiado y es hasta un poco farragoso, pero bueno, he querido, digamos, atar todos los cabos posibles. Pero también me queda decir, ¿y esto para qué sirve? Al final, vale, siempre habrá gente que le interesa muchísimo saber qué convoy, por qué, ¿no? Hay muchas historias, lógicamente, muy apasionantes, porque cada submarino y cada combate pues tiene
tiene su historia y siempre es entretenido y es interesante y tal. Pero desde el punto de vista humano, ¿qué nos aporta esto? Al hombre de hoy, a mí qué me sirve saber eso es una mierda. A mí lo que más me ha servido es, vamos, obviamente para saber que la guerra es una locura, etcétera, pero también para ver hasta qué punto en la guerra se manipula a los pueblos, se manipula a la gente, los gobiernos mienten y cuántas cosas, digamos, pasan. En tiempos de paz también. Sí, en tiempos de paz. Pero también puedes comprender mejor a veces, dices, bueno, qué locura es gente que se empeña en dividir a las gentes, a los pueblos, incluso en todo el país. Bueno, pues tú lo ves aquí, dices, bueno, gente que se ha empeñado en hacer una guerra y dices, bueno, pues qué pena que tanto talento se haya empleado en una cosa tan absurda, ¿no? Bueno. En concreto el tema de los submarinos, como se lo he explicado a la madre de Aris el otro día, hablamos mucho de eso, pues hombre, se ve que realmente ha permanecido ese mito, es un mito fomentado por las dos partes. Es decir, el mito de que los submarinos alemanes estuvieran a punto de ganar la guerra, lógicamente los alemanes, como era lo único que tenían a mano, pues los éxitos que tenían los explotaban y los magnificaban y tal. Pero cuando Churchill dice, un punto de partida, es decir, Churchill dice en el libro con el que ganó el premio Nobel de Literatura, en su historia de la Segunda Guerra Mundial, el capítulo dedicado a la guerra, a la batalla del Atlántico, dice: los submarinos alemanes fueron la cosa que más miedo me dio en toda la guerra, incluso más que el peligro aéreo que supuso la Luftwaffe durante la batalla de Inglaterra. Es decir, o sea, los submarinos alemanes son la bomba. Lo está diciendo Churchill, no te está diciendo Hitler, que todavía Hitler es madre. Entonces, digamos, esto es una historia en la que se ve cómo esos prejuicios y esos clichés que tienen, que heredan de la Primera Guerra Mundial, porque Churchill también tuvo un cargo importante en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda empezó la guerra como primer Lord del Almirantazgo, como estaba obsesionado por los submarinos, y entonces, por así decirlo, Churchill malvendió el Imperio Británico a Estados Unidos por el miedo que tenían los submarinos, a cambio de 50 destructores. O sea, si Esaú le vendió a Isaac por un plato de la primogenitura, por un plato de lentejas, pues Churchill le vendió a Roosevelt el Imperio Británico por 50 destructores anticuados de la Primera Guerra Mundial, con los que supuestamente debía combatir a los submarinos, y no los combatió. O sea, no los empleó para eso. Porque lo que se ve en este libro es que hasta mayo del 41, o sea, prácticamente 2 años de guerra, no se atacó a los submarinos, solamente se les esquivaba. Los ingleses disponían de informaciones de Enigma, ¿no?, de Ultra que llaman ellos, sobre las posiciones de todos los, sabían dónde estaban los submarinos, cuándo venían, cuándo entraban, o sea, lo sabían todo, y no hacían nada. Les tenían tanto miedo que lo único que hacían era desviar los convoyes para esquivarlos, pero no les atacaban. Hasta mediados del 41 no se inventa una táctica eficaz de ataque a los submarinos. Lo único que hacen los escoltas es, si hay un submarino, pues hacen un amago de atacarlo y luego vuelven al convoy, a proteger el convoy. Entonces, claro, lo que se descubre a base de práctica es que los submarinos son un aparato tan defectuoso que no hay que tenerle miedo, por así decirlo. Entonces, claro, los submarinos daban 6 nudos en inmersión, 7, 8 nudos como máximo, ¿no? Algunos 9. En superficie daban 13 nudos. Claro, vamos a comparar con un destructor que puede dar 40, 35, vamos, o sea, eran unos trastos. Entonces, pero con este miedo que les tenían, los ingleses no caen en la cuenta de que vale la pena, cuando se avista un submarino, abandonar toda la escolta, abandona el convoy y va por el submarino hasta que lo hundan, y no lo dejan hasta que no lo hundan. Entonces, eso no, ellos siempre, mi misión es proteger al convoy, yo sigo con el convoy. Entonces eso llevó a un retraso en la lucha antisubmarina tremendo. Bueno, pero me estaba desviando un poco del asunto de decir que el mito lo crean las dos partes. El mito es un mito alimentado tanto por los alemanes como por los aliados. ¿Por qué les interesaba? Es decir, ¿por qué los aliados también, dices, bueno, mienten? Yo no lo sé. ¿Mentía Churchill cuando decía que tenía miedo a una invasión alemana y que tenía miedo a los submarinos? Pues, hombre, no sé qué es peor, porque casi si miente vale. Porque si no mientes, que entonces encima no sabía procesar la información. Porque si yo, que no soy Churchill, no dispongo de un servicio secreto, de servicio de información, en fin, entonces me doy cuenta, claro, aquí me pasa más fácil, ¿no? Darse cuenta.
pero se supone que él recibía también estas informaciones y podría haberlas analizado, etc. Y decir, oye, pues esto es así, esto es así, ¿no? Entonces, claro, que Churchill te diga que los submarinos alemanes son lo que más miedo le dio, dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Eso es un poco lo que dice. ¿Tú estás mintiendo o eres tonto? Es un poco lo que... Entonces, yo no puedo saberlo porque no me puedo meter en la mente de Churchill, ni soy biógrafo suyo, ni le conozco bien, pero lo dejo un poco de parte. Pero lo que sí constato es que Churchill, por ese miedo real, probablemente real, vamos, a los submarinos, que no eran el peligro que en realidad que él creía que eran, pues malvendió el imperio británico a los Estados Unidos. Entonces, hombre, tuvo el mérito Churchill de que gracias a él fue derrotado Hitler, porque gracias a su terquedad de no dar, pues no lo sé, porque no se puede saber lo que no ha pasado. ¿Qué hubiera pasado si Churchill hubiera pactado y entonces los Estados Unidos no habrían entrado en la guerra o qué? Bueno, pues eso no se puede saber porque no ha pasado. Pero lo que sabemos es lo que ha pasado, que Churchill, ante la amenaza de una supuesta invasión que en realidad no era ninguna amenaza porque no les iban a invadir, por tanto, ante una remota amenaza de poder perder el imperio, que evidentemente tampoco era una amenaza, los alemanes en ningún momento pretendían ni hubieran podido acabar con el imperio inglés. Sin embargo, sí, por oponerse a esa amenaza, pierde el imperio que quería defender, ¿no? No sé si se ve la paradoja. Entonces, claro, eso cuando uno cae en la cuenta de que, por eso dices, la batalla de Inglaterra, es que qué heroísmo, nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y bueno, ¿cuánto les debieron? De acuerdo que ganaron, pero ¿qué estaba en juego? Es decir, si no estaba realmente amenazada Inglaterra de invasión, entonces dices, bueno, vale, tiene el mérito de haber ganado la batalla aérea, pero no me digas que... Es decir, el mito de la finest hour, ¿no? Es que es el momento más delicado porque estaba en peligro la vida del país. Es que, y si no estaba en peligro, es que ahí está lo grave. Si no estaba en peligro, entonces tú eres el que has vendido el imperio contándonos que estaba en peligro y no estaba. No sé si se entiende un poco que no se quiere decir la verdad porque es incómodo decir nos gastamos un pastón, nos gastamos el imperio, nos sometimos a Estados Unidos a cambio de una baratija de 50 barcos que ni siquiera llegamos a utilizar en la lucha contra-submarina, y a cambio de eso Roosevelt nos impuso que teníamos que poner bases americanas en todo el imperio, o sea que la economía se iba a basar en el oro y no en la libra, o sea que la Bretaña dejaba de ser la potencia número 1 del mundo y pasaba a ser un esbirro, una colonia, o llámalo de la forma más delicada que quieras, de Estados Unidos. A cambio de armas muy malas, 50 destructores de la Primera Guerra Mundial, viejos y que no llegan a ser en lo que él, para lo que él los había comprado. Entonces claro, esto es muy serio. Entonces, es como lo de Enigma. Dices, no, claro, si nos resulta que 20 años después nos enteramos en los años 70 de que los aliados sabían todo lo que hacían los alemanes, tenían todas las órdenes de combate y todas las órdenes de mando porque descifraban todas las órdenes, entonces ¿dónde está la gracia de haberle ganado? Es que lo triste es que me digas que sabiendo lo que iban a hacer y sus órdenes, tal, encima perdían las batallas, ¿no? Eso es lo duro, ¿no? Es que no la perdían. Que vaya si no quieres. O sea, un poco por eso digo que está en esa línea. Es decir, es un mito incómodo porque si yo reconozco que en realidad yo necesito magnificar al enemigo para que no miren lo poco eficaz que he sido contra él, lo que he tardado en ganar a alguien que en realidad no se entiende un poco eso. Es un poco, a eso me refería al decir que es un mito construido por las dos partes y que más allá del hecho concreto de, pues a mí me gusta o no me gusta la historia de los submarinos y tal y cual, sí es interesante ver cómo los gobiernos o cómo los políticos a veces cometen errores garrafales y por no sacar la pata, por decirlo, o que a veces se empecinan tanto, pero tanto lógicamente por el lado británico como el alemán. La guerra es una escalada en la cual te vas implicando de una manera en la cual pues luego ya no puedes salir de ello, ¿no? Pero que a mí me llamaba la atención este hecho concreto de que el impulso contra la guerra submarina hubiera sido tan ineficaz y sin embargo tuviera tanta trascendencia en el sentido de que hasta hoy día ya estamos todos subordinados a Estados Unidos, o sea que Roosevelt fue digamos, el auténtico ganador, pero además impuso sus condiciones, por así decirlo, tan en silencio que Churchill pudo venderlas como un gran éxito. Hemos ganado en el Final Hour, o sea, hemos sobrevivido a la amenaza de extinción de la nación. O sea, la realidad se va. Hombre, los ingleses no son tontos y Churchill perdió las elecciones en el año 45, antes de acabar la guerra, ¿no? O sea, nada más, bueno, en mayo, nada más acabar la guerra perdió las elecciones. Es decir, cuando una persona que ha estado de jefe del Estado durante la guerra pierde las elecciones, hombre, ya te entiende que el pueblo no se ha querido todo lo que le has contado. O
sea, yo no me imagino a Franco haciendo las elecciones en el 39 y perdiéndolas, ¿no? O sea, no me lo imagino. Pues Churchill perdió las elecciones, tengámoslo en cuenta. Y que los ingleses a lo mejor no son tan tontos como a lo mejor no se creían todo lo que les decían. No lo sé, bueno, puede haber muchos otros razones de por qué perdieran. Pero lo que veis es eso, que en la guerra se mezclan evidentemente muchos sucesos militares, pero luego también un influjo de la propaganda tremendo. Entonces, en este caso de los submarinos es lo poco que tenían, por eso en ese sentido he dicho lo de taparraros, lo poco que podían esgrimir los alemanes, lo vestían de un aura de como si fuera la bomba, ¿no? Y digo, no, esto realmente, ¿a dónde te ha llevado? Pues, bien. Si hay alguna pregunta, porque no quiero enrollarme más. Pero... Bueno, pues, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Bueno, hoy tenemos con nosotros, no sé si me refiero al comandante de uno de aquellos submarinos que luego del estuvo G7. del G7, que estuvo en la Armada Española, y no sé si quieres Pues tomo la palabra sí, o sea, sí. porque me he quedado un poquito decepcionado al oírle sobre las campañas submarinas de los alemanes, que fue extraordinaria. Estuvo a punto de agotar Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial las primeras potencias del mundo han desarrollado el arma submarina como el arma más poderosa y que fue realmente muy importante. Solamente en la Primera Guerra Mundial se hundieron 7.300 buques por parte de Alemania. Si pensamos que un puerto con 20 barcos dentro estaba abarrotado, 7.300 barcos hundidos, es una cosa muy seria, ¿eh? Siento esto que quizás soy apasionado en favor de la guerra submarina alemana, pero me parece que fue una hazaña extraordinariamente... Claro, pero lo que digo es un esfuerzo que si hubieras conseguido superar, si es un esfuerzo que resulta inutilizado, no digo que sea inútil, pero resulta superado, porque el adversario resulta que construye barcos, es lo que decía con los americanos. Los submarinos americanos eran mejores que los alemanes, pero la gente no lo sabe, ¿eh? Eran mucho mejores. Bueno, entonces, pero claro, los submarinos americanos jugaban con la ventaja de que hundían los barcos japoneses y los japoneses no podían construir más barcos. Entonces, sí tenía sentido asfixiar a Japón si te puedes asfixiar, pero si no puedes, plantéatelo antes. Es decir, si resulta que los ingleses todo lo que tú hundas lo van a construir y el doble, pues entonces ¿para qué? ¿No? Es decir, es lo que... Eso es un debate que está en el Estado Mayor de la Armada Alemana desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, ¿para qué sirven los submarinos? Es decir, ¿es realmente útil que hundan barcos comerciales o no? Pues esa es la cuestión. En la Primera Guerra Mundial se toma esa decisión después de la batalla de Jutlandia, de descargar para los alemanes, aunque es una batalla que acaba en tablas, podríamos decir, o que los dos creen haber ganado. En ese momento es cuando en el Estado Mayor de la Marina Alemana se impone la tesis de que hay que asfixiar a Inglaterra con los submarinos y ya se deja de... se renuncia al combate de superficie y se apuesta por los submarinos. Eso es, yo reconozco, vamos a ver, reconozco que estoy en inferioridad, porque efectivamente los alemanes es lo que hicieron, o sea, creyeron eso. Pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó, el Estado Mayor de la Marina Alemana estaba convencido de que los submarinos no servían para nada, de que eran una auxiliar y que no tenía sentido la guerra comercial, la guerra del tonelaje, que era un absurdo, que habían fracasado en la Primera Guerra Mundial y no tenía sentido volverlo a intentar. Y no eran cuatro pardillos los que decían esto, eran pues Arnaud de la Perrière, los principales submarinistas que habían sobrevivido, todos había gente que había hundido, pero cientos de miles de toneladas. Estos estudiaron el asunto y dijeron, esto que hemos hecho no tiene sentido. Es absurdo pretender, es un imposible. O sea, los submarinos deberían servir para otra cosa, pero no para esto. Entonces, digamos, yo no entro en ese debate de si sí o si no, porque evidentemente la flota de superficie alemana en la Segunda Guerra Mundial también estaba pensada para atacar los convoyes. ¿De acuerdo? Pero yo voy al dato, por eso digo, yo he intentado objetivarlo, no es decir, yo me lo creo y yo no me lo creo. Yo creo que los submarinos son una gran cosa y yo creo que no. Bueno, igualamelo, o sea, objetívamelo. Entonces yo lo que digo es eso. Si miramos el tonelaje hundido, resulta que solamente cuando Inglaterra estuvo sola, hasta diciembre del 41, los primeros años de la guerra, los alemanes hundieron 5 millones de toneladas. ¿Vale? Vale. Los ingleses construyeron 3 millones y crearon 4 millones más. O sea, tenían más barcos que al principio de la guerra, mejores barcos, más nuevos, etc. No sirvió para nada.
Entonces, en el año 41, el alto estado de la Kriegsmarine, el OKM, se plantea suspender la guerra submarina. Dicen, esto no ha valido la pena, esto ha sido... No conseguimos lo que pretendíamos. Estos cada vez tienen más medios, cada vez tienen más barcos, entonces llegan a ese momento que le dan la orden a Dönitz de limitar la actuación en diciembre del 41, noviembre del 41 le dan a Dönitz la orden de retirarse del Atlántico y limitar la actuación al oeste de Gibraltar, la salida del Mediterráneo y bueno, es un planteamiento estratégico de vamos a intentar conquistar el Mediterráneo y olvidémonos del Atlántico. Bueno, el árbol que no permite ver el bosque es la operación Paukenschlag. Cuando los Estados Unidos ya por fin declaran la guerra, bueno, Alemania declara la guerra a Estados Unidos, entonces Dönitz ve el cielo abierto y dice a por ellos, nos vamos a la costa este de Estados Unidos y hundimos pim pam, 2 millones de toneladas en 4 meses, ¿no? Entonces claro, subidón de adrenalina, subidón de toneladas hundidas, exitazo, etc. Pero exitazo que oculta la realidad de que son barcos que no van en convoyes, que cuando se instaura el sistema de convoyes en la costa este, en junio del 42 se acabó el éxito, que evidentemente ahí queda para la historia, son 2 millones de toneladas hundidas, es la mayor derrota naval que ha sufrido Estados Unidos en su historia, muy por encima de Pearl Harbor, porque es una paliza y una cantidad de barcos hundidos y de muertos. Pero ¿para qué sirvió? Para nada. En el año 42 los Estados Unidos construyen 12 millones de toneladas. Contra los 7 que consiguieron hundir los alemanes, pues... Hombre, que está... Podría decir que ralentiza también. Sí, lo que, hombre, los mares impunes hubieran... A lo que vamos, pero eso es un debate ya, digamos, teológico. Pero es en el fondo lo que dijo Raeder cuando estalló la guerra, y Raeder supo que Inglaterra había declarado la guerra a Alemania, dijo, pues Alemania lo único que puede hacer, los marines alemanes lo único que pueden hacer es mostrar al mundo cómo se muere con dignidad. Luego el hombre se animó un poquillo al ver que, oye, que algo podían rascar. Pero evidentemente te has enfrentado a un enemigo tan desproporcionado que todo lo que hagas es inútil, en cierta medida. Ahí va a quedar. O sea, por eso digo yo que yo no niego la bravura, pues yo le decía a la madre de Alex, decir que, oye, o lo que decía San Agustín, ¿no? Pues, corres bien pero fuera del camino. Es decir, no, por supuesto que luchaban bravísimamente, pero claro, la pregunta que se debe plantear un estratega militar es decir, ¿estoy empleando la fuerza en el lugar donde realmente es más eficaz? Yo lo que digo es una cosa tan sencilla, ¿para qué se crean los convoyes? Pues para hacer difícil los hundimientos de barcos, ¿no? Para proteger a los barcos. Entonces, ¿por qué te empeñas en atacar al adversario en el punto donde es más fuerte? De toda la vida, la estrategia militar ha consistido en atacar al adversario en donde es más débil, o ser más fuerte que él en un punto determinado, y a partir de ahí, tira millas. Entonces, ¿a qué viene atacar precisamente donde son más? O sea, claro, evidentemente, todo tiene su... Pero la realidad es que la mayor parte de los barcos hundidos eran solitarios, navegaban en solitario, que lo que se hundió a los convoyes no pasó del 2%, no pasó del 2%. Que ya, por ejemplo, en agosto del 41 pasan 1000 barcos en convoyes y hunden uno. Por eso digo que hay un mito tremendo. O sea, que de 1000 barcos hundas uno, no me puedas decir que esto es una hazaña. Y además era una corbeta, ni siquiera era un barco de... Lo que voy es a que hay que mirar los datos de verdad. Y los datos de verdad te dicen que fue un fracaso terrible. En el sentido de que apuntaron a un objetivo que era imposible. Apuntas a lo más difícil y no lo consigues. Porque no tienes los medios, porque los submarinos no son un arma suficientemente... En fin, yo no niego la bravura, no niego cada combate es un combate pero otra realidad es que Kersmer, que es el principal, Kersmer desaparece en marzo, es capturado en marzo del 41, Prien muere en marzo del 41, o sea, los principales assets desaparecen en el año 41. Entonces yo lo único que digo es eso, que la tesis que no se puede negar es que en el año 41 era perfectamente previsible el fracaso, de que iban a ser derrotados estrepitosamente. Que en el año 42, con esta operación Paukenschlag en las costas de Estados Unidos, se tapa esa realidad, se oscurece, por abundancia de luz, ¿no? O se pone el foco y decir, ¡ay, cuántos barcos estamos hundiendo en América! Claro, barcos solitarios que navegan, que no han sido advertidos, que no navegan en convoy, etc. Eso te estás cavando tu tumba, porque lo que debía haber hecho, por eso digo, ¿qué debía haber hecho? Pues yo no soy el estratega, para eso está el Estado Mayor. Lo único que constato es que era urgente y se veía en el año 41 que necesitaban mejores submarinos que esos submarinos que tenían en el año atrasados. Y los prototipos que ya se estaban elaborando
no se construyeron porque Deniz, al ver lo que tenía en Estados Unidos, en el 42, dijo, toda la carne en la sala, venga, déjate de nuevos prototipos, déjate de repensar el asunto, no hay nada que repensar, vamos a por ellos. Y todo el acero de que disponía, nada de prototipos, ni siquiera los Walter, los submarinos Walter que funcionaban con peróxido de oxígeno, no, peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada, pues él le fabricaron un prototipo y tenían pensado el cargar 6 y dijo, no, se suspende esto, no necesito mejores submarinos. Tengo un coto de caza que he encontrado estupendo, voy a decir, que yo no niego que los alemanes sean duros y trabajen muy bien, pero que cuando se les mete una idea en la cabeza, no hay manera de sacársela. Entonces, desgraciadamente en la Segunda Guerra Mundial cayeron en exactamente el mismo error de la primera. O sea, repitieron punto por punto el mismo error de obcecarse con la lucha contra el tráfico marítimo. Es que lo único que podemos hacer, o no lo sé. Pero lo que sé es que lo hicieron, que evidentemente hundieron 14 millones de toneladas, que eso no se lo puede quitar nadie. 14 millones de toneladas son 3.000 o 4.000 barcos, oye, no te los quito y chapó. Y cada operación es sobre... Pero, ¿y si, no? No podéis haberlo pensado mejor y haberlo... No hundieron un solo transporte de tropas. Bueno, a ver, hundieron uno, el Rocna, no, los submarinos no hundieron ni uno. El Rocna hundieron la aviación con unas bombas guiadas. Hombre, si estás temiendo una invasión y lo suyo es un... Pues hombre, a lo mejor la Marina debería de tener cierta utilidad para evitar el desembarco. No sirvió para nada los submarinos. ¿No? Hasta el punto que llegaron a ser tan inútiles que con el desembarco en el año 44 Dönitz dio la orden de si hace falta investir las lanchas de desembarco con los submarinos. O sea, el submarino valía tan poco ya para Dönitz que estaba dispuesto a sacrificar la tripulación de un submarino con tal de investir con él a una lancha de desembarco que llevaba 50 soldados o lo que llevara, o un carro de combate. O sea, hasta ese punto había bajado la utilidad para Dönitz. No estoy hablando de Hitler, que estaba como loco, que dice en enero del 42 le dice a Raeder, o sacas el Scharnhorst, el Prinz Eugen y el otro barco que estaba ahí, en Brest. Bueno, el paso del canal. Scharnhorst, el Prinz Eugen y... Los dos acorazados, el Scharnhorst y el Prinz Eugen. Dice, o lo sacas de allí o le quitas los cañones y nos lo llevamos al frente del este y tal. O sea, tampoco valía para Hitler la flota de superficie que si estaba en Brest acantonada, no, o sea, y le puso ante un ultimátum y tuvieron que cruzar en febrero del 42 el canal y ahí se abrió el misionado y tal, pues porque es que Hitler estaba tan zumbado que quería sacar los cañones de los barcos para usarlos en tierra, ¿no? Entonces, de acuerdo, pero en fin, las cosas se pueden pensar un poco mejor. Pero eso, a los hechos me atengo, es que murieron todos, es que no quedó ni uno vivo. Entonces, hombre, uno se debe hacer responsable de la vida de sus hombres. Si esto no funciona, una vez que lo constatas, hay que hacer algo, no puede ser que lo mandamos a la muerte, ¿no? Entonces, un poco, en fin, en realidad. ¿Por qué dirías, por ejemplo, que frente a la campaña alemana, que la otra campaña submarina, que es la de Estados Unidos, que es así que logra ahogar el tráfico mercante japonés? A ver, Ahí, ¿por qué nunca, además tampoco los Estados Unidos nunca tampoco eso lo presentaron? bueno, es que por eso voy al tema de la propaganda. Ahí sí el submarino fue un Los éxito. americanos querían, mantuvieron hasta cierto punto en secreto los éxitos de sus submarinos, porque creían que eso coadyuvaba al propio éxito, que los japoneses no supieran de dónde le venía el aire, ¿no? Y tal. Bueno, evidentemente, eso es un hecho. En Japón, ellos sabían que Japón dependía totalmente de los suministros. Inglaterra no era así. Inglaterra tenía sus propios astilleros, pero evidentemente tenía que ser abastecida de acero, etc. Pero es ese error de cálculo, de pensar que puedes ahogar a Inglaterra. Pero que es el mismo error que cometieron en la Primera Guerra Mundial. O sea, en la Primera Guerra Mundial el debate era si apretamos mucho estrujamos mucho Inglaterra, los Estados Unidos van a cabrear y van a entrar en la guerra y la vamos a fastidiar. Entonces es apretar pero no pasarse, ¿no? Y en un momento dado dicen, no, venga, a tope porque podemos. Entonces el problema, que no podían y no quisieron renunciar a esa posibilidad. No se dieron cuenta que no podían.
el mismo hecho que Denis fuera el de la submarina. Denis no había sido un gran submarinista. Cuando eligieron a Denis, 50 submarinistas más, con más rango, con más experiencia, con más hundimientos, en todos los sentidos, mejores que él. ¿Por qué eligen a Denis? Porque era amigo de Hitler. Bueno, no lo sé, probablemente. Pero sobre todo porque era un fanático en el sentido de que no se planteaba que pudiera perder. Él creía ciegamente en el arma submarina. No, es que este es el problema. No se puede creer ciegamente. Él decía, bueno, vale, los ingleses tienen el ASGIC, ¿no? El sonar. Pero ya inventaremos algo. Oye, que ya inventaremos algo no me sirve. Lo apuesto por un arma sin tener garantías de ningún tipo, de que eso va... Los aviones, dice, va, ahora hemos hecho frente a los aviones, inmersión. Entonces, el submarino del tipo 7 y tal, me hace inmersión en medio minuto, ¿no? 25 segundos. Buah, suficiente, de sobra. Pues no es suficiente. Resulta que los aviones aliados desarrollan otro tipo de edad y te localizan a 5 kilómetros un periscopio. Te localizan un submarino emergido a 25 kilómetros. Y resulta que los aviones cuando llegan, tú no les oyes hasta que no están viniendo a por ti. El avión ya te ha localizado. Cuando tú lo ves con un prismático, lo ves a 5 kilómetros o por ahí. Cuando lo oyes, ya está encima de ti. Entonces cuando das la orden, resulta que eso que dice, bueno, si un submarino que hace inmersión en 25 segundos, no hay quien lo hunda, ¿no? Pues sí hay quien lo hunda. Es más, los aliados podían calcular, incluso calcular, como sabían la velocidad que hace inmersión, claro, pues, a qué profundidad estará el avión, calculando, si te descubren, en fin, esto es un poco rollo, ¿no? Pero calculando a qué distancia más o menos se oye el ruido de un avión. Pues a tanto, ellos calculan cuánto tiempo tarda en hacer inmersión el submarino, y entonces calculan si el avión viene a tal velocidad, pues la típica... ¿A qué profundidad estaba el submarino cuando el avión llegue sobre él? Como el avión ya sabe dónde está el submarino, porque lo ha localizado con el radar, no importa que haya hecho inmersión. Yo sé que estará a 15 metros. Le tiro ya una carga de profundidad que ya está establecida a explotar a la profundidad de 15 metros. Es decir, los aliados se lo curraron mucho más que los alemanes. Pero vamos, que yo no niego, pero el valor no basta. A veces el valor no basta, porque hace falta un poco de técnica, y ese es el problema, que la técnica fue muy defectuosa en el lado alemán. Pero bueno. No sé si alguien... A mí me gustaría saber si en algún momento fue posible el estrangulamiento en el 40. Es decir, Japón se murió de hambre, pura y simplemente. ¿Hubo penuria en Inglaterra? Pues a ver, hubo racionamiento. Yo aquí, claro, ese no es un dato que yo ya... Yo sé que del 39 al 40 se redujeron las importaciones un 31%. Y de 40 al 41 hubo un 20 y algo adicional. O sea, en los 2 años, del 39 al 41, se redujeron más o menos a la mitad. De 60 millones de toneladas, creo que fueron, de importaciones a 31, más o menos, una cosa así. En fin. O sea, más o menos se redujeron las importaciones a la mitad. Bueno, pues efectivamente hubo racionamiento, pero los submarinos no fueron la única causa del racionamiento. El racionamiento tiene otras muchas causas. Hay una movilización general, entonces la gente se ve... Hay un autor que se llama Pat Thiel que llega a decir que las huelgas de los astilleros británicos probablemente influyeron más en la crisis económica que los submarinos alemanes. Pero claro, es muy útil para Churchill decir, ¡uy, qué miedo! Todo lo malo viene de los alemanes, todo lo malo de los submarinos. Eso es muy cómodo, porque no tienes problemas de ningún tipo. Eso es como Arthur Mas, lo que te decía al principio, es que es muy fácil encontrar la solución a todos los problemas y decir, el problema es este, que, ¿no? Llámalo X y olvídate del resto. Y ya puedes tumbarte a la Bartola. Vamos, con esto no digo. Pero sí que hay algo de eso, en el sentido de que esto, como los submarinos alemanes son de coco y ya, oye, a lo mejor, ¿entiendes? O sea, a lo mejor resulta que hay muchísimos factores en la escasez, ¿no? Pero evidentemente hambre no se llegó a pasar, hubo racionamiento, pero hambre hasta ese punto, hasta el punto que habían pasado los alemanes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Evidentemente. O sea, el hambre en Alemania en el año 18 fue la causa de la deserción y del amotinamiento de la flota y de deserción de 2 millones de soldados que sabían que se estaban muriendo sus familias de hambre y dijeron, se acabó, me voy a casa, ¿no?
eso ni de lejos pasó en Inglaterra. Pero evidentemente los ingleses son menos disciplinados que los alemanes, y al mismo tiempo que había submarinos alemanes hundiendo barcos, había huelgas en los astilleros ingleses, había huelgas. O sea, los ingleses son tan chulos que a pesar de estar su país en guerra, o sea, imagínate tú de la manera de Hitler, entonces se te pasa por la mente que hubiera habido una huelga de lo que fuera en la Alemania de Hitler, vamos, de nada, o sea, pues te digo que en plena guerra mundial en Inglaterra, al tiempo que tal, pues al tiempo que había el peligro de los submarinos y tal, pues había gente haciendo huelga en los astilleros. Y lo que dice de Paz, es decir, y para más INRI, resulta que el sueldo de un obrero de los astilleros era 4 o 5 veces superior al de un submarinista inglés. O sea que hay estas contradicciones, que a veces creemos que todo se arregla con un ¡ay, el submarino es alemán! Y tal. Oye, macho, a lo mejor hay gente aquí que se está tocando las narices. Hay gente que está haciendo huelga aquí, oye, y resulta que tiene un soldazo. O sea, es decir, que la guerra es una cosa mucho más compleja que hundir un barco vaya allá, pero... bueno, también tengo que decir, eficacia es un término relativo. Yo me he referido a eficacia comparativa con los submarinos americanos, pues tenemos estos datos que dicen, bueno, pues, incluso eficacia comparando con los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial, también los de la Segunda resultan mucho menos eficaces, mucho menos rentables en todos los sentidos. O sea, tienen menos, pero eso la gente no lo sabe. La gente se ha quedado con el mito de la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera fueron más eficaces. Y sin embargo, donde se pasó hambre, como digo, se pasó hambre en la guerra. Pero lo que iba a decir es, claro, depende qué entiendas por eficacia. Si entendemos en el sentido de cuánto dinero has gastado, los aliados gastaron en la lucha antisubmarina 10 veces más que lo que le costó a los alemanes construir los submarinos. O sea que, evidentemente, o sea, los alemanes cuando se ponen a trabajar, trabajan duro, y los aliados, como les sobraba de todo, se lo gastaron todo a lo bestia. Entonces, los aliados, en todo referido a la guerra antisubmarina, gastaron en dinero 10 veces lo que gastó Alemania. Así que dices, no, entonces, si hacemos comparación, fueron eficacísimos, o sea, rentabilísimos en el lado económico, pero el problema es eso, que tienes que evaluar, es decir, como dices, si yo tengo 10 y el otro tiene 1000, aunque yo con uno consiga lo que él consigue con 10, pierdo. Con uno podría atacar a 10, pero no a 100. Entonces, por eso digo que a los alemanes les faltó el error faltó la visión de no saber con quién se estaban enfrentando, que en definitiva con los Estados Unidos. Los buques Liberty eran malísimos, eran un diseño de 1873, o sea, lo más antiguo que te puedes echar. Pero claro, si construyes 5000, ¿no? Si construyes, ¿no? Pues has ganado. ¿Qué más da que sea un barco malo? Si resulta que lo puedo construir en 4 días. Los buques Liberty se llamaban a construir en 4 días. Se construían en 4 días. Entonces, claro, ellos tendrás que tirar la toalla. Es decir, se construyó en el año 42, Alemania hunde 7 millones, pero Estados Unidos construye 12. En el 43 ya Alemania hunde 4, y otros construye 15, o sea, ya pierdes la cuenta de cuántos millones. Reconoce que has perdido, ¿no? Bueno, todo es compatible con decir, oye, has combatido bravamente y tú con uno has hecho lo que el otro con 10. Pero es que no tenía 10, tenía 1000, ¿no? Te ha ganado. Muy bien, bueno, pues no sé si alguien más quiere, bueno, si no siempre podéis preguntar. Y para el que quiera quedarse a tomar algo, hay también algo para tomar. Muchas gracias.